Salgo por las mañanines temprano, me levanto a las 6 todos los días y vamos, paseo, desayuno fuerte, vamos, lleno el tanque de gasolina y ahora pues a gastarlo por ahí caminando. Y de paso pues aprovecho también para sacar fotografías. Es una droga, vamos, es que me entró y todavía tengo que salir a caminar ya. Salgo a ver qué hay, a ver qué pesco. A ver qué pesco y la verdad que tal, porque basta que salgas con una idea para que no la encuentres. Mañana voy a subir hasta la Moría, o voy a ir al Faro, voy a ir a Guía, o voy a ir al infierno, porque a ver si saco el sol que pegue allí en aquella piedra para que refleje bien y tal. Y siempre que fui en ese plan, nunca lo conseguí. Porque basta que vayas buscando una cosa para que no la encuentres, pero saliendo todos los días, pues siempre, al final siempre uno encuentra lo que busca. El sol y yo hacemos buenos pigues. A mí me entusiasma, a él también, porque muchas veces sale pero expresamente cuando yo lo busco. Lo más maravilloso que tiene la naturaleza y el sol, hombre. A lo mejor estoy en la punta del pozo o estoy en guía y eso de verlo salir de la mar, ves un puntín, ahí está, ven que vas poco a poco sacando fotos según vas subiendo, oh, y eso es una gozada, eso es poco me está nervioso, me cago en la mar. A veces quiero parar el sol, hombre, pero ahí sí que no mueves nada, ahí no me hagas caso, nada, él sale, él sigue su ruta y yo enamorado, digo, yo bueno, a ver si mañana tengo suerte y también lo puedo sacar, hombre. Bueno, pues nada, aquí estamos en nuestra atalaya, porque esta allí es nuestra, esta allí del Pueblín. Y yo suelo venir por aquí por muchas mañanas, tempranín, mejor a las 7 menos cuarto o a 7, estoy yo ya por aquí esperando la salida del sol, que esto es una maravilla. Una mañana de estos que son de apuntar en el agua para que no se borre, saqué muchas, pero había una que llamó la atención, la puse en Facebook y aquello era una avalancha de gente que no podía ser, que esa foto que estaba trucada, que esos colores que no podían ser y me caches la más, entonces muy mal, porque yo la verdad las fotos no les truco, yo y lo que hay no lo cambio por nada, porque no llega la foto que saco yo entonces.
otra cosa que es preciosa, que son cuando el Cantábrico se pone en blanco, pues claro, el soles y saltando aquí por los muros bien a la playa o bien a la grúa, pues claro, eso es inenarrable, vamos, eso hay que verlo para gozar de ello. Esta foto fue la leche. Estaba al final de la grúa y estaba esperando una ola que viene enorme venir por fuera, pero delante de esa ola venían otros. Y entonces yo estaba preparado, esperando, mirando aquella ola, cuando de repente, al echarme hacia atrás, al pegarme la ola, apreté el disparador de la cámara y ahí salió esto. Va a venir una ola que lleva el nombre mío, me cago en la mar, igual me lleva con ella. Porque la verdad que a veces métome donde no debo. Y pasa igual con las nubes, también estoy enamorado de las nubes. Coño, yo no sé, enamoro muy fácil, parece ser que son una maravilla. Sobre todo cuando están cortadines y viene el sol y empieza a filtrarse. Pues, vamos a ver, esto no lo cambio yo por nada en esta vida, hombre. Pues el sol, bueno, el sol ya es maravilloso, vamos, eso. Hicimos unos muy amiguinos, ¿no? He hecho yo un piropín y tal, un poquitín curioso y de los de antes, no de los de ahora, ¿eh? Un piropín de los de antes y tal. Y, oye, sí, a veces responde, ¿eh? Y acúsalo y pues se coloraré. Y digo, bueno, anda, mira, anda, gracias, hombre, ¿eh? Verdad que vamos, no está quieta, porque la niebla es muy inquieta. A lo mejor que empiezan a llegar claros, la niebla se va disipando, te pones un poquitín nervioso porque quieres intentar sacar lo máximo posible de la niebla. Bueno, vamos a fijarnos en primer lugar en las temperaturas que hemos tenido. Tenemos ese arco iris en las Palmas de Gran Canaria, una fotografía de Ana, el atardecer de ayer en Rota, en Cádiz, imagen de Jacob, y esta otra con esa alineación de 5 planetas y la luna. La verdad que tuve mucha suerte, tuve mucha acogida y que casi salía una por semana, bien en una cadena o en otra, ¿eh? No siempre en la misma. Yeah. Todas las cadenas no les puedo ver y sé que me dicen, oye, pues mira, hoy salió uno en Telecinco, vi una en Antena 3, e incluso amigos que me llaman, oye, acabo de ver una foto tuya en la televisión y tal, y la gente por la calle que me ve, oye, es que vaya foto más guapa que mandaste, oye, es preciosa y tal. Lo paso bomba, chico, yo me divierto y a veces miro el reloj, me cago en la mar. Es increíble lo bien que lo paso, chico.
me cachis en la mar. Esta foto anduve yo detrás de ella nada más que la friolera de 2 años. Y era buscar el sol que lo pudiera coger cerca de la boca del cañón, como si fuera disparado una bala que salía del cañón. Y la postura que yo buscaba, pues claro, yo cada vez que subía aquí andaba buscando, pues, y no había manera de conseguirla. Que salí un día que estaba lloviendo, me salí, por supuesto, con paraguas. Voy hasta aquí a ver qué puedo sacar de allí. Y a medio camino, pues empezó así a abrir el día y salir el sol. Digo, coño, pues mira, voy a tener suerte. Y llegando ahí arriba, aquí a la ermita, ve, cachis, es que no hice más que enfocar el cañón y lo que yo estaba buscando, mira, aquí está reflejado. El sitio, digamos, un poquitín predilecto para hacer fotos, para mí, claro, es Guía, que Guía me entusiasma. Coges la zona del mar, coges la zona de la playa, la zona del faro, el puerto, la montaña y en fin, que tienes una maravilla de vista metida en un puño, vamos, en un puño. No, venimos a sacar el rayo verde. Digo, ¿qué rayo verde, hombre? Coño, rayo verde que va a salir hoy. Digo, coño, que va a salir hoy. Pues sí, porque estamos en época, porque hoy va a ser el último día que puede salir. Digo, ¿pero qué es esto, hombre? ¿Cómo va a salir el rayo verde, hombre? Pero bueno, y nada, hasta que marchamos aburridos. Digo, no, hombre, no. Digo, no, hombre, no. Digo, mira, mañana subís conmigo ahí arriba al llano de la Horca. Y verás tú cómo allí pintamos allí y sacamos lo precioso. Yo veo por ahí, pues de esto del Caribe, por ahí unos amaneceres y atardeceres preciosos, pero que no tienen nada que envidiar a los que salen aquí en Río de Sella. El motivo de llevar la cachava es que de la que empecé a caminar, pues bueno, iba nada, sin nada.
Salía y a lo mejor salía por los pueblos, pero te salían unos perros que vamos, que había que tener mucho cuidado porque claro, se abalanzaban sobre uno y si no muerde no pasa nada, sí, no muerde hasta que no cierra la boca. Cuando hay una riada y está la playa llena de leña, hay mucho árbol, mucha caña, pues entonces voy por allí y voy buscando palinos curiosos, retorcidos como yo. Llevo para casa y a veces tengo que llevarlos a escondidas. Después voy buscando raíces de árbol pequeñines para hacer un bastón. Lo corto a medida y cojo la pequeña raíz, la pongo de mango y tengo, pues no lo sé, pero yo creo que pasan de 100. Tuve que sacarlos de casa y llevarlos a un garaje porque la mujer dijo, bueno, aquí o los palos o yo. Vaya, ya me la fastidió este. Y digo yo, coño, si esta gaviota se me pusiera ahí en el centro, me caches mal, me salía una foto planchada. Oye, dicho y hecho, oye. Un día, pues, de estos que salía por la mañana a pasear, iba por el puente y yo miré para atrás y vi una salida del sol preciosa y dije, uy, qué pena que no tenga una máquina aquí a mano para el día siguiente ya cogí la máquina, la metí en el bolso y ya desde aquel día ya no me abandonó tanto ya que no duermo con ella porque no me deja la mujer. Pues después fui mejorando, comprando otra máquina un poco mejor y ahora, pues, por ejemplo, veo cosas que no veía antes. O sea, donde ahora veo una fotografía, pues antes no veía nada. Pues no sé, había un palo en el agua haciendo una sombra en el mar y tal. Veo ya una fotografía ahí, pumba, y la saco. Y después voy, o pues una amarra de un barco, que sí, un tronco en el agua, un árbol que está entre matorrales, que tiene una figura un poco rara. Pues antes veía, y bueno, un árbol más, pero ahora no. Ahora veo ya un árbol, no veo una fotografía. Ver cosas que antes no veía. Y a lo mejor voy por la mujer y me digo, ¿pero qué ves? Digo, coño, mira, ¿no ves ahí? Yo veo una fotografía, ella a lo mejor pues no ve nada, pero yo veo una fotografía. Y la máquina, la verdad es que nunca me abandona. Estaba mirando las fotos y pasaba de una foto a otra y tal, y concho, y entonces se acerca a mí y dice, mire, yo soy un fotógrafo profesional, llevo aquí un buen rato de unas fotos a otras y estoy tratando de localizarle una foto retocada. Son preciosas y además no tienen trucos, están tal cual las sacó usted. Digo, pues sí, señor. Hombre, pues aquello, vamos, tuve que salir por la puerta de lado. A ver si me educas un poco, porque vamos, ya está hecho un berrendo, Algunos tienen don y otros tienen din, y yo debo de tener el don. No, tú tienes el din don. Tú ya sabes que la admiración que te tengo, así que bueno, no tenemos, también, No, Déjenme que soy muy joven.
¿Entiendes? Y que claro que solo y joven Que no se puede. cuando sea un poco mayor, que entonces que ya podréis solo abrir. A los 18. Y como se te olvide, prepárate. ¿Vas a ir tú? A lo mejor no voy porque vas tú. Pero, Bueno, entonces pero tú no puedes fallar. Tú eres la parte buena y yo soy la parte mala. Bueno, pues entonces tú subes porque así Bien. compensamos. No, que va, yo siento mejor, ¿no? Yo gozo mucho y no camino y no canso y los ojos siempre son jóvenes en mi vida. Hoy me llamó mi hermana, me llamó mi hija, me llamó mi nuera, me llamó mi sobrina, que vi una foto de Ribadesella preciosa y claro, eso a mí ya me llena y me anima mucho más a seguir trabajando por Ribadesella. Seguiré porque quiero que en televisión deben estar de mí hasta la coronilla. Este pueblín y yo, si no fueran otras cosas que pasen por aquí, pero tenemos el Turu más o menos del Cantábrico. Bueno, del Cantábrico no, del mundo, hombre.